Pues vamos a empezar entonces este módulo, módulo 2. Vamos a hablar de la teología sacramentaria y en esta sesión vamos a hablar de los sacramentos en general, entender qué son y ya iremos profundizando con detalle sobre cada uno. Y vamos a descubrir que no son simples ritos o costumbres, sino que implican un encuentro personal con Dios, una incorporación a su vida. La gracia de Dios, lo que hace en nosotros es, en primer lugar, pues comunicarnos, pues el bien, el beneficio que cada sacramento va a dar, ¿no? El sacramento del bautismo, pues nos incorpora a la familia de Dios y tiene unos efectos maravillosos, como son darnos la gracia santificante, quitar de nosotros pues, la mancha del pecado original, etcétera, ¿no? La confesión, pues igual nos limpia de los pecados, la confirmación, pues nos fortalece, pues es un primer efecto de la gracia de Dios. Nos da aquello que se busca en el sacramento concreto y bueno, pero no se queda ahí. Hay un segundo efecto de la gracia, que es que nos eleva, nos da visión sobrenatural, por así decir, nos despega de la materialidad de esta vida y nos hace, pues en el espíritu, que eso somos, alma y cuerpo, materia y espíritu, el espíritu tener como esa perspectiva divina, sobrenatural, ver las cosas como las ve Dios, ¿no? Con una visión eterna, sin dejar de vivir en este mundo, pero el cristiano tiene esa visión sobrenatural y a veces la perdemos y justamente los sacramentos nos la dan. Es el segundo efecto de la gracia. Y hay un tercer efecto maravilloso, que es que nos comunican la misma vida intratrinitaria. Nos hacen participar, Dios nos hace participar de su misma vida, nos abre sus puertas y nos dice, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi intimidad, esa comunidad que es la Santísima Trinidad, comunidad de conocimiento y amor, de la cual pues ya hablamos en el módulo anterior, pues los sacramentos, y en concreto con este tercer efecto, pues nos mete en la vida intratrinitaria de forma que el cielo, que es nuestro destino, nuestra patria definitiva, podemos empezar a vivirlo ya ahora, sin necesidad de esperar a la otra vida. Ya ahorita podemos estar en una comunión profundísima con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Y entonces vale la pena entender lo que son los sacramentos, entender lo que es la gracia y el porqué de cada uno de ellos. Bueno, entonces, primer punto, el misterio de Cristo no permanece en el pasado. Y al hablar del misterio de Cristo, insisto, ya lo hemos platicado, no se refiere a algo oscuro, a algo ilógico, a algo que no tiene sentido, porque los cristianos no creemos en la oscuridad, no creemos en lo ilógico. Más bien son misterios que se refieren a los misterios de Dios porque son abundancia de luz. Y es tanta la luz que nos deja ciegos, ¿no? No alcanzamos a acostumbrarnos. Son misterios luminosísimos. Y justamente, pues tan luminosos que nos dan vida y que nos hacen crecer. Bueno, este misterio de Cristo no está en el pasado, no es que ya murió, ya pasó, sigue estando presente. Por su muerte, destruyó la muerte. Todos tenemos que morir, pero digamos que ese efecto de separación, de alejamiento, ya fue superado, fue vencido. Vamos a resucitar. Y eso es lo que justamente proclamamos, ¿no? Resucitó Dios, resucitó Jesucristo. Y nosotros vamos a resucitar con Él. Todo lo que Cristo es y lo que hizo participa de la eternidad divina y domina así los tiempos manteniéndose presente. Es decir, los sacramentos lo que hacen
es mantener actuales esa realidad que sucedió hace 2000 y tantos años, pero que vivifican, transforman, fue una recreación, ¿no? Fue una elevación de todo el género humano y toda la naturaleza. Y bueno, eso es justamente lo que los sacramentos, la gracia de Dios, hacen en la actualidad. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con el acontecimiento de el Dios hecho hombre. Es decir, nos encontramos con una persona. Y ahí es cuando somos verdaderamente cristianos, verdaderamente católicos, cuando nos encontramos con Cristo. Si nos quedamos simplemente en que soy católico porque me bautizaron mis papás, porque así me formaron y porque pues, es como una costumbre heredada, ¿no? Sobrepuesta, pues esa persona es un católico, es un cristiano en riesgo, porque no ha asumido su fe, porque no se ha encontrado realmente con Cristo. La fe católica, la fe cristiana, es una persona, no es, es mucho más que una doctrina, que unos mandamientos, que una ética, que una moral, que unos principios, que los contiene, por supuesto, pero es ante todo el encuentro con una persona que es Cristo y entender que ese acontecimiento que sucedió en Palestina, ahí en Tierra Santa, sigue presente y sigue golpeándonos, sigue llamándonos, sigue moviéndonos a transmitir esa realidad, a vivirla y transmitirla a los demás. Bueno, pues esto debe darnos un nuevo horizonte en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos si realmente tenemos fe, si realmente creemos en Dios y creemos en Jesucristo. Esto nos tiene que cambiar y nos orienta la vida de una forma decisiva, la transforma, la cambia. Y bueno, pues hay que preguntarnos, ¿realmente estamos empapados de esta realidad? ¿O vivimos como católicos, que le vamos echando ganas, sí, pero pues quizá como algo añadido, algo externo, algo que pues no termina de empaparnos, de meternos en estos misterios de la fe, que son misterios, como digo, de luz, si quieren, si podemos poner un ejemplo, ¿no? A ver, ya me sumergí en mi fe, en la vida de Dios, ya me puse el traje de buzo y estoy recorriendo la maravilla de Dios, las profundidades de Dios, viendo todo lo que tiene. Oh, estoy como en la orillita, ¿no? Ahí medio mojándome los pies, y pues no, hasta ahí llego. ¿Cómo estamos? Pues ojalá logremos ponernos ese traje de buzo y sumergirnos, ¿no? Para ver pues la maravilla de Dios y que nos llene pues de su luz. Cristo realizó la redención humana y la glorificación de Dios por el misterio pascual, por su pasión, por su resurrección, por su ascensión a los cielos. Eso ya lo vimos y bueno, lo acabamos de vivir hace no mucho en la Semana Santa y en la Pascua. Y bueno, lo que la iglesia anuncia y celebra en su liturgia es justamente el misterio de Cristo. Ese acontecimiento es el que nos lo ofrece, nos lo hace presente, ¿no? Mira, está esta realidad, esta maravilla, esta gracia, esta herencia, esta alianza, ¿no? Con Dios, que no nos puede dejar indiferentes, no nos puede dejar como tibios. Tendríamos que pues, optar, ¿no? Asumir, a sentir totalmente en esta realidad que es además estupenda y maravillosa. Y justamente, pues, los sacramentos es la celebración de la pasión, resurrección, ascensión de Jesucristo, ¿no? Sobre todo, pues, la Santa Misa, que ya hablaremos con detalle de ella, pero pues todos los sacramentos implican esta redención, esta glorificación, esta elevación que estamos platicando. Y toda la liturgia de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y al resto de los sacramentos. Es lo que hace la Iglesia.
¿no? La principal función de los sacerdotes, pues, es celebrar la misa y impartir los sacramentos, ¿no? Son ministros de Dios, ¿no? Ministros de Jesucristo, son Cristo mismo, se hace presente en la actualidad. El sacerdote le presta sus manos, le presta su voz, le presta su oído, ¿no? Para que se haga presente y se manifieste esa gracia que nos ha ganado ya con su muerte, con su pasión, con su muerte, con su resurrección y luego, pues como primicia, la ascensión. Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, actúa ahora por medio de los sacramentos. Es Él el que actúa. Es Él el que nos perdona cuando vamos a confesarnos. Es Él el que se hace presente en la Eucaristía. Es Él el que nos recibe a los niños o la persona que está bautizando en esa gran familia de los hijos de Dios. Es Él, es Jesucristo, ¿no? Él instituyó estos sacramentos para comunicar la gracia que nos ganó, ¿no? Con su muerte redentora y que se abrió en su costado, ¿no? De su costado abierto mana la gracia, manan los sacramentos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Y Dios, en su sabiduría, pues que sabe que somos personas, seres humanos, que tenemos cuerpo y alma, la gracia, que pues no la vemos, la sentimos, no la vemos, no la tocamos, ¿no? La hace patente, la materializa, si se podría hablar así, por medio de signos sensibles, ¿no? Los sacramentos son signos sensibles, el agua, el aceite, las palabras, ¿no? Que nos aseguran que por ahí llega la gracia. Hoy pueden llegar de otras formas, indudablemente, porque Dios está actuando en el mundo constantemente, ¿no? Y si ahorita lo invocamos, como hicimos, al Espíritu Santo, pues seguramente nos están llegando gracias en este momento para abrir la inteligencia, para que nos caigan veintes, para que aprendamos más, ¿no? Por supuesto que sí, pero sobre todo en los sacramentos que Jesucristo instituyó es donde primordialmente nos llega la gracia con total seguridad. Son signos sensibles, eficaces, que dan la gracia, fueron instituidos por Cristo, no son un invento de la iglesia, no tal, fueron instituidos por Cristo. El desarrollo de la liturgia, del rito, se ha ido eh, perfeccionando con el paso del tiempo, ¿no? El último sacramento en instituirse en la forma que la conocemos actualmente, pues es el sacramento del matrimonio, pero bueno, el matrimonio pues es algo natural, es algo de ley natural, y en la iglesia siempre pues, lo ha aceptado y lo ha buscado, ¿no? ¿No? Pero el rito como tal, pues es lo más reciente que hay, ya lo veremos. Confiados a la iglesia, ¿no? La iglesia es administradora de los dones, de la gracia, de los sacramentos, y por los cuales nos es dispensada la vida divina, ¿no? Esa participación de la vida de la Santísima Trinidad. Son 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. El bautismo, están estos 2 sacramentos, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. El bautismo que nos abre las puertas a la gracia, que nos recibe, que nos integra pues, a la familia de Dios. Y la confirmación que nos fortalece en pues, esa decisión que hemos tomado por medio de los papás, ¿tal? Nos confirma en nuestra fe, en que la hacemos propia, en que la asumimos y nos fortalece para difundir pues el mensaje del Evangelio. Luego está la Eucaristía y la penitencia, que pues nos ayudan a alimentarnos o nos ayudan pues a reemprender el camino. La unción de los enfermos, que pues nos limpia el alma, pero también pues en lo posible cura el cuerpo cuando es necesario. El orden sacerdotal, que pues, abre las puertas para que haya ministros consagrados que puedan justamente pues, darnos por medio o por mandato de Cristo pues, los sacramentos.
y el matrimonio que pues ayuda que pues la vida en familia, la iglesia doméstica, pues la iglesia, la fe, se siga propagando, sobre todo pues por medio de un matrimonio cristiano y la formación de familias cristianas que eduquen a sus hijos en la fe. Los 7 sacramentos corresponden a las etapas importantes de la vida del cristiano y pues nos dan nacimiento, la fe, nos dan crecimiento, consolidan, nos ayudan pues a dar ese paso a la vida adulta, nos curan cuando es necesario, ¿no? La confesión, la unción de los enfermos, y dan también misión a la vida de fe, ¿no? Como es el caso pues, del orden sacerdotal y del matrimonio. El sacramento por antonomasia, que ocupa el centro de todo, es la Eucaristía. Los demás sacramentos nos dan gracia, pero en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, al mismo Dios, al mismo Jesucristo, ¿no? Ahí lo recibimos en la Santa Misa, en la comunión, en la Eucaristía, ahí está presente y es el centro de todo y es lo que nos vivifica y es a lo que se dirige toda la vida de la Iglesia, nuestra vida se debería dirigir a la Eucaristía, a hacernos uno con Dios. ¿Qué significan los sacramentos? Pues tres cosas. Eh, la causa santificante. O sea, ¿qué nos dicen? ¿De qué nos hablan los sacramentos? Pues de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hemos de morir al hombre viejo, a lo que nos afianza al mal, al pecado, a la oscuridad, a la debilidad, y hemos de resucitar con Cristo, revestirnos de Cristo, también dice la Sagrada Escritura, ¿no? Me parece que San Pablo, ¿no? Revístanse, ¿no? De Cristo, revestirnos de Cristo, tener sus mismos sentimientos. Eso hemos de hacer, ¿no? Esa es la causa y cada sacramento nos recuerda eso. Cuando vamos a misa, pues, hay que ser conscientes de esta realidad. Oye, estoy metiendo al misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando voy a confesarme, pues lo mismo. Oye, quiero morir a lo que me aparta de Dios, quiero morir a ese hombre viejo que no quiero y quiero resucitar, quiero salir renovado, perdonado, renovado, pues por Cristo. También significa el efecto santificante. O sea, nos unen a ese misterio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, pero también nos da la gracia y nos recuerda esa realidad, como ya vimos al inicio, en esos tres aspectos, ¿no? Que nos da la gracia propia del sacramento, nos limpia, nos eleva, nos purifica, nos hace crecer, luego nos eleva, nos da visión sobrenatural y nos comunica la misma vida de Dios. Y también causa el fin de la santificación, ¿no? Que es la gloria eterna. Y bueno, pues esto que veíamos al inicio, pues está también plasmado, ¿no? La causa santificante, ¿no? Pues darnos cuenta de que pues hemos de quitar lo que no va, ¿no? Purificar, transformar, cambiar, uniéndonos a esa muerte y resurrección de Cristo. El efecto santificante, pues nos eleva, la gracia nos da esa visión sobrenatural, nos fortalece enormemente, ¿no? Y nos llama, pues, a la vida eterna, a participar de la vida intratrinitaria. El signo sacramental de cada sacramento se constituye así. Hay elementos materiales, el agua en el bautismo, el aceite en la confirmación o en la unción de los enfermos, el pan, el vino en la Eucaristía, viático, también en la unción de los enfermos puede darse. Se compone también, se constituye por gestos humanos, la unción, la imposición de las manos, etcétera, ¿no? Son signos concretos, ¿no? En donde pues se ve la parte humana, la parte
pues, material del sacramento, por palabras que pronuncia el ministro del sacramento. Y pues esto configura la materia y la forma del sacramento, ¿no? La materia, pues son esos elementos, ¿no? Materiales, ¿no? Y esos gestos también, y la forma viene constituida, pues por las palabras y también por, en cierta medida, por los gestos. Bueno, pues estos elementos, pues nos hablan de cómo Dios se ha acercado a nosotros, se encarnó, ¿no? Padeció, murió por nosotros, se hizo presente en el tiempo y efectivamente ascendió a los cielos, pero sigue estando presente, ¿no? Ha querido que su gracia, su presencia, sea también material, ¿no? Que lo podamos comer, que lo podamos recibir, ¿no? Que lo podamos sentir, ¿no? Y ojalá veamos cada sacramento como una caricia de Dios, como un abrazo de Dios, como Dios que nos acoge, Dios que nos recibe, por medio de la iglesia, que a fin de cuentas es Cristo, ¿no? Cristo que es cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo, y ojalá que aprendamos pues, con más profundidad pues, a ser muy acogedores, ¿no? Como cristianos, como católicos, saber pues atender, acoger a los demás. Bueno, pues el apostolado es sobre todo eso, es abundancia de caridad, abundancia de amistad, ¿no? De verdad querer a las demás personas, con orden, por supuesto, ¿no? Pues, no tendría lógica, ¿no? Querer, pues, a las personas de Asia, de África, que no conocen a Dios, y a nuestra familia, a nuestros amigos que tenemos cerca, pues los tenemos como que medio olvidados. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa materia y forma que configuran, que constituyen los sacramentos. Ya lo repasaremos en cada uno. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, ¿no? Ya lo comentamos, ¿no? Y pues se expresa en ese diálogo a través de acciones, a través de palabras, ¿no? Que van significando eso, la acogida de Cristo a nosotros, ¿no? Si profundizamos, si conocemos más, podremos vivir con más plenitud los sacramentos y no estaremos como que distraídos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se dice? No, lo estaremos viviendo y sintiendo y gozando y disfrutando. En la liturgia, que son esos ritos, es esa forma en la que la iglesia administra los sacramentos, nos acerca a los sacramentos, existe una parte inmutable que no cambia, que pues, digamos constituida, instituida por Jesucristo, y hay partes que la Iglesia puede cambiar, y de hecho pues han cambiado en el tiempo, como les decía, pues el caso del matrimonio, ¿no? Pues se sobreentendía, ¿no? Cómo era el matrimonio, y luego se le fue dando más forma hasta llegar pues al rito que conocemos actualmente. Normalmente es dentro de la misa, pero podría darse también el matrimonio fuera de la misa. Bueno, pues ya esto se va ajustando de acuerdo a las circunstancias del lugar y tiempo, como dice el catecismo de la iglesia. Pero pues los sacramentos pues, están definidos y tienen una parte que no cambiará nunca. Todos los sacramentos nos confieren la gracia santificante, todos nos dan, pues quienes no ponen obstáculo, pues no, eso sería pues como que muy grave, ¿no? Pero nos dan la gracia santificante. Si estamos con la disposición, recibimos esa gracia, la gracia santificante, como se acuerdan, aprendemos el catecismo, es la que nos abre las puertas a la vida eterna, nos hace herederos de la vida eterna. Y da también la gracia sacramental específica de cada sacramento, ¿no? El bautismo, pues limpia y pues, participa del bien de Dios, la confesión perdona los pecados, ¿no? El matrimonio, pues une a la pareja para que pues estén pues en comunión con Dios, formando pues, una familia, etcétera, ¿no? Y el fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu Santo deifica a los fieles, nos hace, nos hace semejantes a Dios, nos va haciendo cada vez más parecidos a Dios
y de hecho, pues somos hijos de Dios. Pues, esa realidad, la figura de Cristo, la imagen de Cristo en nuestra vida, pues, va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Nos une con Cristo, nos une no solamente superficialmente, nos une plenamente con Cristo, de forma que seamos otros Cristos, el mismo Cristo, como le gustaba decir a San José María. Y pues ya con esto que estamos platicando, pues vemos la maravilla de los sacramentos, la profundidad que tienen los sacramentos y ojalá pues los deseemos, que tengamos una vida sacramental fuerte, plena, ¿no? Que nos confesemos con frecuencia, que asistamos a misa lo más que podamos, cuando vayamos de invitados a un bautismo, a una confirmación, a un matrimonio, pues seamos plenamente conscientes de lo que está pasando ahí, o cuando acompañemos pues, a una persona enferma a la unción de los enfermos, pues también veamos la maravilla que hay ahí. Bueno, y ordenación sacerdotal, pues es también muy bonita, ¿no? Sobre todo la ordenación episcopal, que es la plenitud del sacerdocio, es un rito pues muy bello, muy bonito, donde se nota de forma muy gráfica y plena la acción del Espíritu Santo. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal confieren lo que se llama carácter sacramental, que es un sello que se imprime en la persona que lo recibe de forma que ya no se puede quitar, ¿no? El bautizado va a ser bautizado aunque esté en el infierno, y eso será dolorosísimo, tremendo, ¿no? Pero el bautizado es bautizado siempre. ¿No? Pues por eso pues, no hace falta recibir el bautismo 2 veces, ¿no? Una ya, ¿no? Ya quedamos, ¿no? Plenamente incorporados. De hecho, cuando en otras confesiones cristianas la persona ya fue bautizada con la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo tanto es un matrimonio válido, eh, perdón, un matrimonio es un bautismo válido. Cuando se incorpora esa persona a la Iglesia Católica, no se le vuelve a bautizar. Ya recibió el bautismo, ya recibió el carácter. Lo que se hace es completar el rito para que, pues, efectivamente se signifique que está ya incorporado a la Iglesia Católica. Por el carácter sacramental, el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia. Nos incorporamos a Cristo, nos incorporamos al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Por eso estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, no pueden ser reiterados. Los sacramentos son necesarios, al menos su deseo, para la salvación. Se requiere. Y por eso, qué importante es la evangelización y llegar a todas partes lo antes posible, porque el que todos conozcan los sacramentos y los reciban, pues es importante. Oye, una persona que no conoce a Cristo, que no conoce a la iglesia y que nunca fue bautizado, se va a condenar, ¿no? No, se puede salvar, pero se salva por Cristo, se salva por la iglesia, se salva por nosotros, ¿no? Por la comunidad de los santos. Y al menos esa persona, pues quizá si hubiera conocido a la iglesia, seguramente hubiera deseado recibir los sacramentos. Pero bueno, pues los sacramentos son necesarios para la salvación, son necesarios para alcanzar la gracia santificante. Y bueno, también esto es un llamado para que formemos muy bien a nuestros hijos, a la gente joven, pues para que quiera recibirlos, ¿no? O pues a sus hijos también los bauticen, ¿no? Hay una gran cantidad de católicos, de bautizados, que pues ya no bautizan a sus hijos, lo van viendo como algo no necesario o no importante y después y luego, y oye, pues hay que hablar de esto, hay que hablarles de la maravilla del bautismo, la necesidad del bautismo, de los sacramentos, pues para que cuanto antes pues, bauticen a sus hijos o quieran casarse, etcétera. Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Cristo, ya lo decíamos,
no es el padre fulano o el otro, el sultano, ese sacerdote, ¿no? Que recibió el orden sacerdotal, es ministro de Cristo, pero es Cristo el que actúa. El ministro del sacramento se pone al servicio de Cristo y de la iglesia. No hace lo que él piensa que hace, no se le ocurre hacer sus ritos, no, hace lo que la iglesia hace, que es lo que Cristo quiere que se haga. Y pues necesita la especial configuración con Cristo sacerdote que da el sacramento del orden. No necesitamos de los sacerdotes para que se puedan dar pues, los sacramentos. Ya lo iremos viendo, ¿no? El bautismo, en caso pues, de urgencia, pues, puede ser cualquier cristiano, no tiene que ser un sacerdote o un diácono, ¿no? Pero pues es excepcional. La Eucaristía, pues forzosamente tiene que ser un sacerdote quien la celebre, ¿no? Los frutos de los sacramentos pues, dependerán de la disposición de que lo reciban. La gracia está, ¿no? Y es abundantísima, es enorme, es infinita. Cuanto mejor disposición tengan las personas que lo reciban, pues mayores frutos sacarán. Y esas disposiciones son de fe, creer con profundidad, de verdad, o sea, no medio creer, no, creo lo que Dios me ha dicho, en lo que la iglesia nos propone, ¿no? Con total seguridad y con total profundidad. También dependerá de nuestro corazón, qué tan abierto está, pues, a mejorar, a convertirse, de la adhesión a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios me pida. No, o sea, la verdad es que yo no, eso no lo quiero, ¿no? Que, pues, a mí no me toque, que, no, que mis hijos que no se acerquen padres, porque no vaya a ser que lo llamen a ser sacerdote, y qué miedo, no, están totalmente adheridos a la voluntad de Dios. Y bueno, pues en esta medida, más abundantes serán los efectos de la gracia. No porque la gracia no esté, sino porque nosotros estaremos en mejor disposición de pues, sacar lo más que podamos de pues, esa gracia de Dios que se nos da por medio de los sacramentos. Entonces, pues los sacramentos son signos sagrados con los que se expresan efectos espirituales por la intercesión de la iglesia. Es otra, perdónenme, los sacramentales. Aquí paso a hablar de los sacramentales. No son los sacramentos, son signos sagrados que expresan esos efectos, ¿no? Y que sí, el agua bendita, las bendiciones, ¿no? De los sacerdotes, e incluso también, pues, de nuestras, ¿no? Nuestras mamás, nuestros papás, pues, nos dan la bendición, se puede, por supuesto, ¿no? Y esto, pues, va dando la gracia. Pero bueno, no es un nivel totalmente distinto de los sacramentos. Muy bien, pues déjenme detener la grabación.